el simulacro, más allá de que funcione como un repaso, es para quienes nunca rindieron con este formato, lo vayan conociendo y que no sea el primer encuentro el día del examen. Y también para que ustedes nos puedan informar a nosotros, si tienen algún problema que tal vez nosotros no detectamos y bueno, en función de la experiencia de ustedes también poder hacer mejoras para el momento del examen. Así que tal vez en cuanto a contenido, si no llegaron a leer el material, tengan dificultades en responder. No se hagan problema por eso, se los vamos a dejar abiertos toda la semana para que lo sigan haciendo, pero sí al menos verificar si existe alguna dificultad, qué sé yo, no se comprende cómo la forma de preguntar o faltan datos o tantos datos son confusos. Bueno, estas cuestiones que sí son mejorables y bueno, de ahí que la experiencia del simulacro les sirve a ustedes y también a nosotros para no enfrentar estos problemas el día del examen. Así que bueno, antes de llegar al simulacro, por eso decía, me había quedado parte pendiente de la clase de bandura. Si mal no recuerdo, habíamos estado hablando de el foco que los cognitivos ponen en lo que es expectativas. Cuando hablo de expectativas no hablo solo de opinión, sino también de información, de pensamiento consciente y deliberado. Justamente toda aquella forma de pensar, que por eso les di el video del estrés, vean cómo la forma, en este caso, de pensar sobre esos cambios corporales influye en los efectos destructivos o no del estrés. Y algo que parece tan simple y tan complejo como el estrés vale para cualquier conducta humana y por eso los cognitivos ponen el foco ahí. La vueltita que le da Bandura a este enfoque cognitivo es agregarle que parte de esas expectativas se construyen junto con otros. Y por eso es que la teoría de Bandura se llama cognitivo social, ¿no? La influencia de otros en esas expectativas que nosotros tenemos. Por eso para Bandura la conducta tendría esta triple determinación. Parte de las cosas que hacemos actualmente, la conducta actual, en parte el ambiente, es decir, todo aquello que excede a nuestra persona, y en parte nuestra forma de pensar. Insisto, incluye tanto preocupaciones, incluye expectativas favorables, incluye este pensamiento más racional y consciente que tenemos. Eso recuerdo haberlo dado. Recuerdo que hemos hablado de dos tipos de expectativas, que al menos vamos a ir viendo. Una expectativa que tiene más que ver con las propias aptitudes que alguien cree tener, que esto llamamos autoeficacia, y otras expectativas que tienen que ver con los resultados que uno podría tener, resultados exitosos o desfavorables, si sigue determinado curso de acción. Donde ahí es en parte independiente de las habilidades de cada uno, sino que tiene más que ver con, bueno, si yo hago esto, voy a conseguir aquello otro. Mucho de estas expectativas influyen en lo que es motivación. Cómo alguien puede esforzarse más o menos anticipándose o previendo determinados resultados. Entonces dice, bueno, por ejemplo, si yo me esfuerzo más, sé que me voy a sacar mejor nota. O si me esfuerzo más, me van a subir el sueldo o me van a dar un premio. Y entonces, ¿cómo permite planificar a futuro cursos de acción? Tal vez no porque lo haya experimentado, o sea, le hayan dado un premio antes, pero sí observó que todos los que se esfuerzan reciben premio. Entonces dice, si me esfuerzo voy a recibir un premio. Tal vez observó que los que se esfuerzan no reciben nada o cobran igual
que los que no se esforzaron nada y dice, ¿para qué me voy a esforzar si no vale la pena? Esto es una expectativa de resultado. Fíjense que alguien no está juzgando sus competencias o sus habilidades, está juzgando un curso de acción. ¿Qué pasa si hago tal cosa? ¿No? En la expectativa de autoeficacia, es decir, esta que ya refiere a qué piensa la persona de sus habilidades, esa en parte se desarrolla con los años. Decíamos, creo que llegué a esta parte, por las dudas la retomo porque no recuerdo exactamente dónde interrumpí, pero en el caso de un infante vamos a ver que empieza a ver que sus acciones tienen efecto en los otros, es decir, tiene efectos en el ambiente. Por ejemplo, se ríe y otros se ríen a partir de su risa. O hace un dibujo y lo aplauden. O hace un dibujo y nada pasa. Es importante también que vaya teniendo estas frustraciones porque en parte es lo que le ayuda a un niño a observar que no toda conducta tiene los efectos deseados. Y es así como se va a ir desarrollando y va a ir experimentando qué otras cosas puede ir haciendo. Qué sé yo, tal vez llama y no le responden. Bueno, no le responden si grita, pero tal vez si lo dice en otro tono sí. Y estas diferencias, por frustrantes que sean, le van permitiendo, bueno, puedo ser escuchado si hablo despacio. Si lloro, nadie me escucha, por ejemplo. A medida que va creciendo, ya no es solo ese ambiente familiar y reducido, sino que va estableciendo comparaciones con otros. Y en estas comparaciones va observando que otros, iguales que él, logran cosas que él no logra. Y a veces esto motiva a que se mejore, ¿no? O al menos que se pregunte, ¿qué puedo hacer para conseguir eso? ¿O qué puedo hacer para mejorar esto? O a veces queda en no soy bueno en esto. Cuando digo esto, es porque a veces se puede ver cuestionada toda su persona, ay, hago todo mal, o puede verse cuestionado el dominio de un área. No soy bueno con los números, no soy bueno con los deportes, no soy bueno hablando. Y en todo caso, queda al menos limitada la competencia a esa área específica y no toda su persona. Otras veces es mucho más general el juicio y parece que no dominase ningún área, ¿no? A veces en los niños más pequeños, 6, 7 años, son un poco más críticos con sí mismos y hago todo mal, ¿no? Tal vez porque hicieron un dibujo mal. Por eso es parte de lo que se va construyendo y se va modificando. Esto no se limita a la infancia y a la niñez, sino que continúa durante la adolescencia, cuando al salir del cascarón empieza a querer tener experiencias propias. Si bien ya venía el vínculo con pares, se empieza a intensificar más en la adolescencia. Y fíjense cómo el ponerse a prueba, yendo a vacaciones solo, queriendo ganar su dinero, por ejemplo, o qué sé yo, saliendo a lugares, por ejemplo, en la noche es un espacio privilegiado para los adolescentes, les encanta, pero parece un lugar donde no se mete la familia o no se meten los hermanos menores o tienen otros espacios. Por eso, bueno, parte de esta creencia respecto a sus propias competencias, incluso en la adolescencia se pone en cuestión.
nosotros decíamos la adolescencia es el momento casi privilegiado donde alguien se cuestiona su personalidad, sus valores, quién soy, qué quiero. Y bueno, obviamente parte de esto afecta su autoeficacia. A veces con mayor riesgo, otras veces más dubitativos, fantasiadores. Bueno, eso sí ya depende del estilo de cada adolescente, pero continúa su desarrollo. No termina en la adolescencia, aun cuando el adulto joven ya empieza a responder acerca de quién es, qué quiero, porque justamente el adulto joven, como se empieza ya a concretar eso y ya no queda en un plano más tan fantasioso, sino que, por ejemplo, realiza la elección de una carrera o tiene un trabajo formal o se va a vivir solo, ¿no? Diferentes experiencias que va teniendo un adulto joven también le hacen reorientarse, y muchas veces decíamos el trabajo o el vivir solo o el tener diferentes grupos de amigos, a diferencia del adolescente que está siempre con los mismos, le lleva a experimentar o a ponerse a prueba esto que decíamos ejecución de logros, de habilidades que quizá mientras se manejaba siempre con la misma gente no tenía que enfrentar. Ahora el trabajo le lleva, perdón Leila, te voy a usar de ejemplo, pero cuando vos comentabas la vez pasada, bueno, empecé mi carrera como docente universitaria en clases remotas. Bueno, fíjense como tal vez ella, si se imaginaba dando clases en la universidad, tenía otras expectativas. Y bueno, la realidad la confrontó a tener que desarrollar otro tipo de habilidades, no mejores, peores, distintas. Y por eso durante la adultez joven, a través del trabajo, del estudio, de diferentes círculos de gente, también alguien va desarrollando sus expectativas respecto a cuán eficaz o cuán competente es en determinadas áreas. Esto nuevamente puede entrar en cuestión, por ejemplo, en la adultez media. La adultez media, que algunos llaman la crisis de los 30, otros la crisis de los 40, otros les agarra los 50. Digo números redondos porque el cambio de dígito suele ser un sacudón. Pero bueno, donde alguien ya empieza a pensarse en relación a lo que ya pasó, a lo que queda por vivir y qué va a hacer. Y muchas veces no solo replantea sus valores o qué está haciendo con su vida, o como ciertas cosas ya no le resultan tan atractivas. Y por eso es que a veces esto contribuye también a cambiar la forma de pensar que tiene de sí mismo. ¿No? Algo que le resultaba grato años atrás, ahora ya le resulta hasta un poco bajón, porque dice, no, no puedo seguir haciendo esto toda la vida. Y bueno, son momentos de replanteo donde alguien no solo cuestiona sus acciones actuales, sus conductas actuales, sino también la manera de pensarse a sí mismo. Y bueno, a veces esto le lleva a desarrollar nuevas conductas, ¿no? Y este proceso continúa incluso durante el envejecimiento y la vejez misma. Si hay algo que caracteriza a la vejez, ustedes van a encontrar con Bandura, que es la sabiduría. Esto que decíamos, en parte enmarcado en una cierta estabilidad a nivel emocional, esto ya lo habíamos estudiado con personalidad, pero que también tiene que ver con que al haberse replanteado ideales, al haber renunciado quizá a ideales absolutos, también tiene una visión un poco más realista de la realidad, aunque suena redundante lo que digo,
Y por eso es que a veces, por ejemplo, si ustedes tienen abuelos y les comentan algo que los está preocupando mucho, por ejemplo, el examen de psicología, porque al final no sé qué me va a tomar, ¿ve? Y tal vez ellos les dicen, pero no te preocupes por eso, vas a ver que te va a ir bien, ¿no? Y justamente no tratan, no es que busquen minimizar las situaciones problemáticas, pero en todo caso no ven como problemático todo. Y por eso es que hay algo de la sabiduría, donde ellos creen, o al menos saben que si determinadas cuestiones exceden a su posibilidad de control, no invierten mucha energía en eso y tal vez se dejan sorprender. Y mientras que otras que sí saben que dependen de ellos, intentan modificarlas. Y por eso no es infrecuente que parte de su estabilidad emocional se deba a que ponen más foco en los aspectos positivos que los negativos. Ser viejo no implica necesariamente, excepto que medie algo de patología, que haya problemas cognitivos. Es cierto que como toda función, si no se utiliza, se puede ir perdiendo, y donde más lo vamos a ver es en la memoria, pero no por ser viejo alguien se vuelve desmemoriado. De hecho, hay gente que entrena mucho su memoria para no tener estas consecuencias. Por eso, no necesariamente proceso de envejecimiento y desmemoria van juntos. A veces, sí. Y bueno, por eso depende mucho de cuánto alguien cree que puede con algo y por eso se esfuerza, por ejemplo, por no perder su memoria, se esfuerza por seguir aprendiendo. Van a encontrar a muchos viejos reacios a la tecnología y van a encontrar muchos que a partir del aislamiento preventivo se han vuelto expertos en tecnología, ¿no? Porque han querido seguir comunicándose y vieron en la tecnología un desafío. Esto no va a poder conmigo, tengo que aprender, no puede ser si todo el mundo lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo? Y mientras otros siguen con el viejo teléfono fijo para comunicarse. Bueno, eso no tiene que ver solo con cambios propios de la edad, sino también con esta expectativa de eficacia, ¿no? Si alguien cree que puede dominar esa realidad o alguien cree que esa es la realidad y bueno, no le queda más que adaptarse pasivamente a esa realidad que le toca. Por eso es que no es fijo la expectativa que nosotros tenemos respecto a nuestras habilidades o respecto a cómo pensamos a nosotros mismos, ¿no? El sí mismo, el esquema del sí mismo. Hay juicios, decía que en parte se forman con el desarrollo, en parte dije influye la ejecución de logros, por eso a medida que el niño va creciendo, el adolescente va experimentando más, el adulto va experimentando otras cosas, la ejecución del logro contribuye mucho a esta opinión acerca de sí mismo, porque alguien se pone a prueba y, bueno, es la que usaba el ejemplo de Leila, tal vez no se hubiese imaginado dando clases así, pero bueno, lo ejecutó y finalmente como pudo hacerlo y lo pudo hacer con éxito, hasta perfecciona este estilo y entonces la ejecución de logros es de lo más fuerte para contribuir a la expectativa de eficacia. También habíamos hablado de la persuasión verbal. Esperen que llegó un mensajito. No necesariamente es problemático, por eso empezamos hablando del tema de la personalidad y estos rasgos que se mantienen estables. Hay cosas que si a los 33 continúan igual que a los 21,
no, no son problemáticas. No sé concretamente a qué conductas te referís, pero yo decía, y creo que en algún momento les pasé la publicidad Rumba. ¿Por qué no comer las galletitas de un modo? Porque alguien haya cumplido años. ¿Por qué no jugar? Por más que alguien tenga 80 años. O sea, hay cosas que mejor que no cambien, ¿no? Si sirven. Divertirse, hacer chistes, tener sus tiempos, interrogarse. ¿Por qué no? Pero posiblemente vos mismo en tu afirmación aclarás que tenés 2 pibes, o sea que supongo que en algo cambió. Eh, Al menos en esto, en preguntarte o en ceder espacios, cosa que quizá a los 21 no lo hacías. O sí, porque a veces hay hermanos o hay familiares que hacen que uno tenga que ceder espacio, pero por lo general no. Así que bueno, no hay problema en seguir siendo igual, son los rasgos de personalidad. Eh, y está bueno que algunas cosas se conserven. El, pero decía que a veces la realidad, esto que llamamos el ambiente, confronta a alguien con cuestionar su forma de pensar o con su forma de actuar. Y bueno, cuando se pone a prueba, tal vez esa persona que decía yo no soy bueno con los números, y tal vez nunca manejó muchos números, pero si por algo, qué sé yo, consiguió trabajo solo en un estudio contable, y tal vez empezó a descubrirse bueno con los números y no se lo imaginaba. Y vos fíjate cómo tuvo que estar bajo presión para tal vez acercarse a los números. Y, y bueno, que se descubre bueno en eso. O tal vez no le gustan, pero no es malo en eso y cambia su forma de pensar. A eso me refería, ¿no? Como hay trabas que alguien se puede poner solo porque cree que no es bueno y ni siquiera lo ha probado. ¿Alguien quería comentar algo? Decíamos que esta forma de pensar acerca de sí mismo también está influida por la activación fisiológica y de ahí que si mal no recuerdo yo les debo haber compartido un video sobre el estrés y ahí que nos sirve para pensar cómo el modo de interpretar estos cambios físicos pueden llevar a ver en eso un desafío, una forma de acercarse a otros para trabajar en conjunto o los efectos más destructivos del estrés, donde alguien acumula tensión, aumenta ansiedad y lejos de poder resolver esa situación, termina, qué sé yo, con problemas de hipertensión, problemas cardíacos, cuando no, como en el video nos trae, esto termina efectivamente en un deceso, ¿no? En una complicación mayor. ¿Para qué les pase ese video? No para que se preocupen, pero sí como no hay que dar por obvio que siempre que alguien esté estresado, esto va a tener consecuencias negativas. Parte de los efectos que esto tenga depende de cómo lo piense y de cómo lo piense es cómo lo va a enfrentar alguien. Por eso, frente a la misma situación de tensión, alguien puede resolverla y otra persona queda afrontándola más pasivamente. Y por eso a veces siente el desborde más que bueno, no puedo con todo, esto lo voy a dejar de lado. Bueno, necesito dormir, por más que me pidan 20 cosas, yo esto ya no lo puedo hacer y poder poner un corte ahí. Estas formas de enfrentar esa misma realidad
hacen que incluso a nivel salud sean diferentes. Bueno, estos son como fuentes de la autoeficacia, es decir, a partir de que uno va armando esa forma de pensar. También vamos a tener que este esquema de sí mismo, o cómo lo pensamos al sí mismo, influye mucho otro tipo de juicios, que son, por ejemplo, juicios acerca de la calidad de nuestras acciones. Porque alguien puede no sentir un logro frente al haber ejecutado una acción concreta o haber finalizado una tarea, si dice, bueno, pero es una pavada. Si no podía hacer eso, entonces, aun cuando fue exitoso su resultado, quizás se considera que no era algo original o que no era algo de calidad o que no era algo auténtico, qué sé yo, alguien puede decir, bueno, pero eso no lo inventé yo, me quedé copiándolo de, entonces no soy tan bueno. Que bueno, esos juicios, en este caso, que redundan alrededor de la tarea, influyen a veces en cuanto a la ejecución del logro pueda influir o no en esa forma de pensar a sí mismo. Lo mismo que, por ejemplo, cuando establece comparaciones, cuando busca los referentes, decíamos, los niños suelen buscar un referente mejor, se suelen comparar con alguien o mayor o con alguien que sea parecido y hasta mejor que sí mismo. Si se comparan con alguien que es peor, y bueno, sí, pude hacerlo, pero hasta fulanito lo pudo hacer, ¿no? Hasta un bebé gateando lo puede hacer. Con lo cual, quita importancia a ese logro y no redunda en sentirse eficiente, no redunda en sentirse capaz o hábil respecto a un área. También hay juicios que tienen que ver con hasta dónde atribuye la responsabilidad o el éxito a sí mismo o hasta dónde al medio externo. Esto es lo que se da en llamar locus de control y creo que me quedó interrumpido la vez pasada. Creo que me detuve ahí. El locus de control tiene que ver con un juicio de atribución. Cuando percibimos personas, no nos pasa con la percepción de objetos, nos pasa al percibir personas. Tratamos de, por ejemplo, alguien llega tarde y no nos quedamos en el simple enunciado de Marina llegó tarde. A eso le sigue, siempre llega tarde. O, qué raro, no suele llegar tarde. Y ahí no queda tampoco la afirmación, sino que más de una vez tratamos de buscar la causa. ¿Le habrá pasado algo? ¿O es impuntual? Fíjense que ahí o se atribuye responsabilidad a la persona por su personalidad, porque no puso esfuerzo en llegar temprano, porque no tenía ganas de llegar temprano o porque nunca llega temprano a ningún lado, o se le atribuye al ambiente. ¿Le habrá pasado algo? ¿Habrá problemas de tránsito? ¿Se habrá enfermado algún familiar? ¿Se habrá quedado dormido? O sea, se empieza a buscar causas para explicar eso que suponen inusual en su conducta. Esta atribución, hacemos muchas veces cuando vemos la acción de otros, también lo hacemos con nuestra propia conducta. No es lo mismo que a alguien, por ejemplo, le salió bien una tarea y lo atribuye a la suerte, algo que no depende de nuestra persona, a que lo atribuya al esfuerzo dedicado.
o a la persistencia a pesar de los obstáculos. Porque justamente si alguien siente que por su esfuerzo tuvo el éxito, o porque ha perseverado a pesar de los numerosos obstáculos, es donde más va a contribuir no solo al orgullo, sino también a creer, bueno, si pude con esto, puedo con otras cosas. Mientras que si uno cree que fue la suerte o la genética y ya no depende de uno, por lo tanto no hay nada que uno pueda hacer para modificar ese resultado. Entonces el locus de control, sea que hagamos una atribución interna a nuestra persona, inteligencia, esfuerzo, dedicación, o externa a nosotros, el clima, los problemas de tránsito, las preguntas difíciles del profesor, la mala onda del profesor, contribuyen al juicio que hagamos acerca de cuánto es éxito o fracaso depende de nosotros. ¿Me siguen hasta acá o estoy siendo confusa? Quedó la grabación, me parece, nada más. Bueno, yo sigo, cualquier cosa me interrumpen. Pero justamente les decía que atribuimos causas a las conductas que observamos. En el caso de nuestra conducta, solemos hacer atribuciones distintas que cuando observamos la de otro. Cuando observamos nuestra conducta, solemos atribuirle más la causa a factores externos. Me fue mal porque tuve mala suerte, me fue mal porque me pusieron 1000 palos en la rueda, me fue mal porque me odiaba, pero solemos explicar más los fracasos atribuyéndolo a lo externo a nosotros. Mientras que si otra persona es la que fracasa, lo atribuimos a mala voluntad, lo atribuimos a no le interesaba, no quería, si hubiese querido se hubiese esforzado, ¿no? Solemos ser un poco más críticos respecto a los otros, donde es raro pensar que alguien no contestó, por ejemplo, porque no podía, porque no tenía señal o porque, qué sé yo, no tenía el teléfono a mano o no escuchó el llamado. No quiso contestar y por eso más de una vez frente a una no respuesta la gente se enoja. Es raro que tome como una alternativa y quizá algo en el medio le impide contestar el teléfono. No, pero si quiere, aunque sea un mensajito, te dice. Y no, tal vez no puede. Bueno, pero si le pone ganas, ¿no? Como si fuese una cuestión de voluntad o de falta de ganas o de poca disposición. En cambio, en nosotros, cuando explicamos nuestra conducta, lo solemos atribuir más a causas externas. Mala suerte, dificultad en el trabajo, muchos obstáculos para falta de herramientas, obstáculos para poder concretarlo. Y bueno, es ahí donde si de la suerte depende, muchos se entregan a amuletos, ¿no? A decir palabras mágicas o a llevar una cintita o cualquier, qué sé yo, lo que suponen que han usado en esa ocasión y les fue bien y tratan de reproducirlo. Justamente a partir de estos juicios por la calidad, por los referentes con los que nos comparamos, por cuánto nos atribuimos o no la responsabilidad por el éxito y fracaso de nuestras acciones, es que el yo también va a tener reacciones que pueden ser
de orgullo, decía recién, ¿no? De alabarse y poder expresar este orgullo. Mirá lo que hice, te muestro tal cosa, mirá lo que aprendí, o qué sé yo, los niños y algunos adolescentes tempranos suelen ser muy abiertos en esto. Mirá lo que estoy haciendo, ¿no? Y te lo muestran. Los más grandes lo hacen a través de redes, eh, pero muestra en este caso que el juicio es favorable respecto a sí. Otras veces aparece una reacción más de castigo, o de arrepentimiento, o de autohumillación, o de autocrítica. Uy, siempre me equivoco, no aprendo más, uy, soy terrible con esto, se ve que me gusta, me boicoteo, ¿no? Y empiezan a cuestionarse. Eh, Ahí es donde uno puede pensar que apareció algo más del orden de la culpa, no por los errores cometidos. Si hasta acá me siguen, y doy pausa, el chat no se mueve, los micrófonos tampoco, así que continúo un poquito. Creo que anda mal el chat. ¿Anda mal el chat? Yo estoy escribiendo, pero me parece que no le está llegando. Claro, yo veo que no se mueve, por eso digo, me dejaron sola con Leila acá hablando. No, es que a mí tampoco se me mueve. Ah, mira, ahí se actualizó todo. Perdón, profe, a mí se me mueve y estoy viendo que todos comentan que sí, que siga, que estamos bien. Ah, bueno, perfecto, entonces. Gracias. No, pues podía pasar que alguien lo ponga, qué sé yo. Yo estoy tomando el café acá, pero alguien se pudiera tomar un café. Bueno, les decía, y con esto voy casi terminando lo de Bandura, que para Bandura, en este pensamiento consciente, deliberado y casi planificado que podemos tener para dirigir nuestras acciones, uno puede evitar sentir culpa. Uno puede activar selectivamente un control para no sentirse tan culpable cuando supone que ha hecho algo mal o que no ha hecho lo que debía. Esto funcionaría como si fuese una defensa del yo frente a sus errores. Y digo como si, porque es una defensa hecha a propósito. Lo activa deliberadamente. Cuando nosotros hablemos de mecanismos de defensa, por lo general es una defensa más automática, sin que medie el pensamiento deliberado. Acá los cognitivos lo suponen más voluntario. Y verán que son estrategias a las que todos hemos apelado en algún momento, por eso no se sientan mal. Y de hecho, parte de mi aclaración, verán que estoy utilizando esas estrategias, que es para que las personas, a veces, a ver, ¿la culpa es necesaria? Sí, porque la culpa nos lleva a reflexionar sobre qué hicimos o reflexionar las consecuencias de no haber hecho. Entonces es necesario que haya culpa, pero a veces la culpa puede ser paralizante. Alguien puede quedar en la autocrítica sin modificar nada de la realidad. Entonces es casi, les diría, inútil. ¿Por qué? Es disfuncional en términos de emociones. Un ejemplo trivial. Alguien se proponía cuidarse, no porque viene pasando, qué sé yo, todo el periodo de aislamiento, comiendo mucho, no sé, hidrato de carbono, y dice, no, si sigo comiendo así hidratos y dulces, tal vez después tenga problemas. Entonces voy a comer un poquito mejor, no voy a comer tantos chocolates, qué sé yo. Y un día se antojó, fue y no se compró un chocolate, se compró 3 y se pone a comer chocolates. Tal vez
eso lo hace con tanta culpa que está, pero yo no iba a comer chocolate y mientras se lo come. Entonces, a veces puede resultar una autocrítica disfuncional en el punto que ni le lleva a dejar de comer chocolate ni le permite disfrutar ese chocolate. Que todos podríamos pensar, bueno, que un día comas chocolate no te va a hacer que mañana no puedas retomar el cuidado que pretendías hacer. O a lo sumo, comiste más chocolate, no sé, comerás menos azúcar refinado de otro tipo, comerás menos harinas de otro tipo. O de última, hoy comiste chocolate y mañana no pasa nada. Les traigo este ejemplo simple para que vean que a veces la culpa sirve porque uno se replantea sus acciones, pero a veces queda en una autocrítica que solo genera ansiedad y no permite ni detener esa acción ni modificarla. Entonces, ¿qué nos planteaba Bandura? Que a veces el yo puede recurrir a estrategias para no sentir tanta culpa. Una de ellas es, por ejemplo, son 8 las estrategias. No las voy a decir en orden porque, bueno, mi memoria no da para presentárselas en orden, pero las van a encontrar las 8 estrategias en el libro. Una es la justificación moral, es decir, tratar de justificar en un bien superior aquella conducta que hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo pienso, bueno, me estoy comiendo un chocolate, pero le di trabajo al kiosquero, tal vez me siento menos culpable por comer el chocolate porque, claro, contribuí a la economía del señor kiosquero. Este ejemplo es, si se quiere, trivial, pero les puedo asegurar que alguien se puede sentir muy mal por haber comido algo cuando estaba cuidándose y se reprocha muchísimo por esto. Pero también puede suceder, y es ahí donde el extremo es complicado, de recurrir siempre a este tipo de estrategias, en que alguien pueda justificar, por ejemplo, como veíamos con el experimento de Milgram, bueno, yo hice la descarga de 450 voltios porque estaba contribuyendo al conocimiento científico. Y uno dice, bueno, pero al menos cuestionate si no hay otras formas de contribuir al conocimiento científico que no sea una descarga letal. Y justamente como en ocasiones puede ser útil, un exceso de este tipo de estrategias puede ser complicada. Muchas veces, sobre todo con estos actos más difíciles de elaborar y de poder asumir la responsabilidad, es que se busca justificar en, bueno, lo hice por un bien mayor. A veces los niños hablan de mentiritas piadosas como para justificar su mentira. Entonces, mentí, pero era para no lastimar a otra persona. Y bueno, de ahí lo piadoso de la mentira. Tratar de justificar una acción que están juzgando incorrecta y para no sentir culpa, uy, estuve mintiendo, bueno, pero lo hice por un bien superior. Esta justificación moral, verán que en la historia argentina tenemos muchísimos casos, en la historia internacional muchísimos más, así que imaginen en la historia singular de cada uno, hay sobrados excusas con las cuales alguien intenta agarrarse para evitar sentir culpa. ¿Se les está ocurriendo alguna o...? En mi chat está fijo, así que no. Si se animan a mí, lo apago y lo uso. Chocolate. ¿Qué? Que Erika dice que esa es la del chocolate. Yo también. No, y que para eso digo, hay, para que alguien no se sienta o se critique tanto por a veces cosas que tal vez sí no hizo lo que se proponía hacer, pero tampoco es tan grave. Y entonces, bueno,
recurrir a estas estrategias le permite un cierto alivio y quedarse tranquilo. Otras cosas, como decir, bueno, hice una descarga eléctrica por el bien del conocimiento científico y no está tan bueno, claro. Ahí cuestionate tus conductas, pero en otras nos alivian. Otra estrategia común es desplazar la responsabilidad en otros. Esto que decía que es muy común que el yo trate de justificar sus fracasos apoyándose en el ambiente, ¿no? Y entonces el colectivo se fue, yo no llegué tarde, el colectivo se fue, estaba llegando a la parada y se fue, ¿no? Y la persona tal vez no se cuestiona, podía haber llegado 5 minutos antes, se me fue el colectivo. A mí los alumnos, yo suelo dar este ejemplo, pero cuando les contesto a los alumnos se suelen enojar mucho conmigo, y me gano el odio a los alumnos de este modo, pero a veces me dicen, me puso ausente, cuando tomaba lista, ¿no? Y mi respuesta era, ¿vos me diste el presente? Porque, claro, y ahí me caían los insultos, más o menos. Obviamente no abiertamente, pero yo sabía que me estaban insultando. Porque en realidad que intentaba mostrarles que estaban desplazando la responsabilidad. Yo había puesto ausente porque no había recibido el presente. Entonces, si yo no recibí el presente, puede ser problema de una sordera mía o puede ser que alguien no lo haya dado. Entonces, de algún modo le intentaba hacer anoticiarse, tenés que dar el presente. Pero bueno, el desplazamiento de la responsabilidad es eso, ¿no? El colectivo se fue, usted me puso ausente, me bocharon. Uno no tiene que ver con el aplazo, el otro me bochó. Me echaron, lo mismo. A veces hay despidos injustificados, pero otras veces hay gente que se ha hecho expulsar de determinados lugares cometiendo errores sistemáticamente, ¿no? Y entonces uno dice, deja, no lo hagas más, deja que lo hago yo, andate de acá, ¿no? Y uno lo echa y dice, salí, no metas más mano acá. Pero no porque haya sido un capricho, sino porque a veces ha cometido errores. Pero bueno, como comenta después ese mismo episodio, me echó, no me dejó hacer nada, ¿no? Desplaza la responsabilidad en el otro. A ver, ¿se les ocurre algún otro ejemplo? Esta estrategia la debe haber usado más de uno también. El que dice, justo me tomaron lo que no sabía Claro. y tenías que estudiar todo. Sí. Sí, y a eso le dice, qué mala suerte la mía. Bueno, sí, pero bueno, es justamente lo que hace que alguien pueda convivir con eso y quedarse tranquilo. Bueno, la próxima no le voy a dar el gusto de que me boche, de que justo me tome eso, la próxima voy a saber todo. Y a veces permite ir a una segunda chance. Hay otra similar a esta, pero mucho más complicada, aunque no por eso menos frecuente, que es la atribución de la responsabilidad a la víctima. Deben haber escuchado, espero que no vivenciado, pero deben haber escuchado gente que va a hacer una denuncia policial, por ejemplo, por un robo, y lo primero que le pregunta, qué sé yo, va a denunciar un hurto, ¿no? ¿Y usted dónde tenía el celular? O usted, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Y la persona dice, pero yo vengo a denunciar que me robaron. Casi como si le dijesen, bueno, usted se lo buscó. El famoso algo habrán hecho. Eso supone la atribución de la responsabilidad a la víctima. O, por ejemplo, en el caso de una mujer que reciba un comentario incómodo o inapropiado en la calle, y bueno, pero cómo estaba vestido, ¿no? O vestida, y no, que por si su forma de vestirse
justificarse que le digan cualquier cosa. Y bueno, este tema, ustedes deben haber visto, les pasamos el experimento de Zimbardo, uno de los que hacía de guardia cárcel, que parecía un poco más rudo y más sádico respecto a los detenidos. Él justificaba su maltrato diciendo, pero ellos no se defendían, parecía que les gustaba, entonces yo seguí. Y fíjense cómo le atribuía a la víctima, es decir, la responsabilidad por recibir el daño que estaba generándole sí mismo. Bueno, son estrategias frecuentes, pero son bastante duras. Las personas que reciben acoso suelen vivir este tipo de... Se las humilla y después se hace sentir que son responsables de haber recibido la humillación. Las personas de acoso, de bullying, suelen tener este tipo de ataques por parte de los agresores que buscan atribuirle la responsabilidad del maltrato, ¿no? Como se lo buscó. En el chat, Isaya pone como la mujer que contó que la habían violado y respeto, le preguntó cómo iba vestida. O Alejandra dice cuando Mirta Legrand en ceniza preguntó a Laura Miller que ella había contado que había sido golpeada y Mirta le preguntó, ¿y vos qué hiciste para que te pegaran? Bien. Sí, fíjense que esto tiene que ver con... lo que pasa que en el caso de Mirta Legrand sonó más algo prejuicioso, pero por lo general es el que ejecutó el acto. Para no sentirse culpable por el daño que pudo haber generado, la culpabiliza a la víctima. Por eso es que sí, digamos que lo de Mirta suena más a dedito acusador, es como cuando decía la policía y toma la indagatoria. A veces la persona se siente más acusada que siendo escuchada en su declaración. Y bueno, uno también a veces, sobre todo en el tema de las entrevistas, tiene que tener mucho cuidado, esto que decíamos, ser neutral al preguntar, porque a veces sin darnos cuenta podemos hacer que alguien se sienta culpable. Y nuevamente, separo con el tema de la responsabilidad y la culpabilidad. Porque cuando, con el ejemplo anterior, que yo decía, me gano el odio de los alumnos, cuando les digo, vos me diste el presente, intento responsabilizarlos. ¿Pero por qué? ¿Porque soy mala? No, porque justamente se evitarían tener ausentes innecesarios si se aseguran de, mirá que te di el presente, me anotaste que estoy... Y de ese modo se aseguran y se evitan un problema, que es distinto a haberle hecho un daño y más o menos, como decía este muchacho en el experimento, y yo lo agredía porque parecía gustarle, ¿no? Que es casi la acusación que recibió Cordera cuando dijo, bueno, a las mujeres les gusta ser maltratadas, o cuando dicen que no es porque quieren un sí. No me acuerdo bien cuál fue su afirmación que lo llevó a juicio, ¿no? Porque de algún modo estaba tratando de responsabilizar a la persona que recibe un maltrato del maltrato que recibe. Y en este caso, siendo el ejecutor del daño. Por eso digo que en el caso de Mirta, o a veces que empecé con el de la policía, suena más a juicio valorativo del otro. No son los que hicieron el daño, aunque uno podría pensar que haciendo esa pregunta públicamente en un programa televisivo estaba dañándola también, porque fue otra forma de maltrato, en este caso verbal, pero supongo que se debe haber sentido muy mal. Y de hecho creo que después tuvo que salir a pedir disculpas públicamente también, ¿no? Porque... Era lo mínimo que podía hacer. Sí. Pero bueno,
nosotros ya veíamos que algunas personalidades no aceptan bien las críticas y por eso tienen poco cuestionamiento acerca de sus propias acciones. Y bueno, a veces reflexionan poco y es lo que decía de a veces llevar este tipo de estrategias al extremo. Para algunos sucesos nos sirve. Bueno, no sé, le seguí preguntando porque me contestaba. Tal vez no sea tan complicado como hacerle pasar un mal momento a alguien, y por eso traí el ejemplo del bullying o del acoso, o donde ya la persona realmente se ve muy lastimada y termina no pudiendo defenderse, pero esto es más un efecto que la causa. Y el victimario no lo registra y entonces supone, y bueno, solo responde cuando trato así, ¿no? Y se arma una cadena muy complicada. Por eso nosotros tenemos que estar advertidos de que podemos usar estas estrategias y que en la profesión tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Mirta debería estarlo, al menos es importante que después haya intentado pedir disculpas. Porque realmente invitar a alguien y exponerlo públicamente es horrible. Pero bueno, creo que un estilo. ¿Vieron? Yo he escuchado a mucha gente que con Mirta tiene miedo hasta de cómo se va a vestir, no tienen miedo más de uno a la humillación. Entonces andan con cuidado de ponerse ropa adecuada o de no comer porque tienen miedo de que les salte con que, ay, che, ¿cómo estás comiendo? Tiene poco filtro. Entonces, pero eso no es la vejez, eso es la personalidad. Que no me escuche que le dije vieja, pero tiene 90 y pico de años. Lo es. 94 creo que tiene ya. Sí, un montón. Pero es su estilo. Yo creo que hace 20 años hacía lo mismo. Creo. Sí, hay una entrevista vieja que le hace a Cris Miró, en donde la trata de hombre todo el tiempo y ella le está diciendo, pero yo me percibo como mujer, y ella seguía como insistiendo en decirle, bueno, pero no, sos un hombre. Es como, está bien que en ese momento la ideología de género no estaba como planteada, pero también era como recontra invasivo, porque se notaba la incomodidad. Sí, es que por eso digo, varios invitados han manifestado incomodidad por alguna causa en ese programa. Ahí es donde lo atribuyo más a un estilo de personalidad, que a veces por ser el centro es necesario opacar a otros. Lo que pasa es que justamente al activar este tipo de estrategias no reflexiona sobre su propia conducta. Entonces, continúa reforzándola. Y sí, qué sé yo. Bueno, no me voy a meter con la señora. Vamos a continuar con otros ejemplos. Otra estrategia es también habitual, y todos en algún momento quizá la hayan implementado, que es recurrir a la difusión de la responsabilidad. Qué sé yo, alguien que tira un papelito en la calle, ustedes le dicen, estás tirando un papel, todo el mundo lo tira. O qué sé yo, tirar colillas de cigarrillo, o pasar los semáforos en rojo a la noche en provincia, ¿no? Es así, todo el mundo lo hace, ¿no? Como si se sintiese menos mal por hacer una conducta incorrecta, apelando a que todo el mundo lo hace. A veces los chicos en la escuela, sea primaria o secundaria, frente a un aplazo, todo el mundo desaprobó, a todo el mundo le fue mal. Entonces, no lo siente tan aplazado. Esa difusión de la responsabilidad
que suele aparecer en los grupos, por eso no por nada traje el ejemplo de la escuela. Es complicada para que alguien reconozca su responsabilidad en las acciones, pero bueno, a veces sirve como para poder soportar algunos errores propios. Por eso, nuevamente, utilizarla eventualmente no trae mayores problemas. Apelar todo el tiempo a este tipo de estrategias hace que alguien sea una persona con poca autocrítica y mucho menos tolerante a la crítica de otros. Pero bueno, a todos les habrá pasado en algún momento apelar a cruzaste mal, pero estaba todo el mundo cruzando y yo seguía a todo el mundo. Y bueno, o qué sé yo, ahora es típico con las transgresiones que se hacen a las limitaciones de la cuarentena. Bueno, pero si ya nadie cumple nada, ¿no? Como justificar sus propias transgresiones porque ya nadie cumple. Bueno, es este tipo de estrategias. Hay otra estrategia, también frecuente, que es la comparación ventajosa. Es decir, no sentirse tan mal por haber hecho algo que consideraba mal porque hay alguien que lo hace peor. Vieron que siempre hay alguien que lo hace peor que uno. Entonces, encontrar justo ese parámetro hace que alguien no se sienta tan mal. Ayer, por ejemplo, una joven contando de su aumento de peso en la cuarentena, lo atribuía, ahí utilizó dos estrategias. Por un lado lo atribuía, atribución externa, desplazó en los negocios cerrados. Entonces decía, como yo nunca dejé de trabajar y lo único que había abierto era así, panaderías, kioscos, y bueno, no me quedaba otra más que comer sándwich o pizza. Entonces, bueno, por un lado desplazó. Y continúa explicando su aumento. Bueno, pero si ves a mi novio, no sabés lo que es. Como diciendo, no subí nada, hay otros que subieron más. Y nuevamente tomo ese comentario para explicar la estrategia. Hay muchas explicaciones posibles que uno podría pensar en esto que pesa en la cuarentena, que no me voy a detener porque me iría del marco teórico que pretendo explicar, pero sí me sirve como ejemplo de si alguien considera que es bajo, se para al lado de otras personas de similar estatura y mira al otro y le dice, vos sos alto, nosotros no somos bajos. Lo mismo, ese que puede, está bien, yo me saqué un 4, pero fulanito se sacó un 2. Son estas comparaciones que a veces nos sirven. En el libro creo que aparece el ejemplo. Si usted se queja por lo que yo le cobro, vaya al negocio de la otra cuadra, va a ver lo que le va a cobrar. Tratar de buscar un referente con el cual alguien se destaque. Por la opuesta, sabemos que algunos no quieren, por ejemplo en el teatro, presentarse después de niños o después de algún espectáculo que haya incluido animales, porque justamente la espontaneidad o la inocencia, la ternura que transmiten los animales, los niños, hacen que cualquier actuación después sea pobre. Entonces, justamente, ¿fue pobre su actuación? No, fue pobre en comparación con la atracción que generaba un animal. Perdón, me ahogué. Pero bueno, en ese caso, a veces pasa que alguien diga que pase primero, después voy yo, ¿no? Y trata de buscar un referente con el cual no quede opacado. De ahí la comparación ventajosa. Verán que es una estrategia también muy usada.
Otra estrategia muy usada, pero yo lo observo mucho a nivel político. Los políticos tienen una habilidad para utilizar esta estrategia. Vieron que es raro que un político, sea cual sea su línea política, su ideología, piensen incluso en políticos de hace 40 años atrás, no hace falta que piensen siquiera en los actuales. Es raro que un político haga autocrítica. Entonces van a ver todas estas estrategias juntas. Por eso digo, de cualquier ideología, por favor no piensen que me estoy... Es más, piensen por fuera de este país incluso, apelan a todas estas estrategias porque ninguno hace una autocrítica, por más que internamente la hagan, no la hacen públicamente. Pero tiene una habilidad especial para utilizar esta estrategia que se llama etiquetas eufemísticas. Es decir, ponerle un nombre bonito a algo que es terrible. Qué sé yo, volviendo al tema que aparece ahora, fíjense cómo se dejó de hablar de cuarentena, y no solo porque pasamos los 40 días, sino porque parecía que la palabra tenía connotaciones complicadas. Entonces se habla de distanciamiento, se habla de prevención, se trata de buscar un nombre con el cual marcar que sí se está decretando que la gente no se reúna, pero sin que aparezca la palabra decreto, que es malsonante. Entonces, aislamiento, distanciamiento, prevención, son todas formas de nombrar esto que está siendo impuesto, pero que de ningún modo van a escuchar abiertamente a alguien hablar de imposición o de obligatoriedad. De hecho, con la palabra cuarentena lo que se trataba era de quitarle el acento a aislamiento social preventivo, porque pues lo obligatorio ya podía tener connotaciones. Por eso digo, tienen una cintura como para buscarle el nombre lindo a esas situaciones horribles. En situaciones más cotidianas, qué sé yo, a veces cuando le presentan una persona a otra y le dicen, te voy a presentar a una persona muy simpática, a veces es una forma de decir que no es una persona muy atractiva, pero que es buena persona. Y justamente es un modo de suavizar a veces aquello que se quiere decir. No es malo. Nuevamente, de hecho, cuando hablábamos con Václavic, que alguien no quiera comunicarse, que no quiera conversar, no significa ser descortés en su corte. Bueno, muchas de esas estrategias apelan a las etiquetas eufemísticas. Fíjense, yo suelo dar como ejemplo que para mí es claro, no sé si a ustedes les aclara u oscurece, la palabra accidente. Se utiliza la palabra accidente para describir muchas acciones que han sido negligentes. Tuve un accidente, se me cayó una bandeja. Y cuando uno escucha cómo fue que se cayó la bandeja, no fue que por azar entró un viento brusco por la ventana que se la sacó de las manos, sino que tal vez tenía las manos mojadas y tenía 4 bandejas más. Y bueno, entonces no fue un accidente, no fue el azar. Fue quizá que quería llevar 40 bandejas juntas. O qué sé yo, un accidente, me corté con el cuchillo cuando estaba haciendo la ensalada. Y cuando te describe la escena, en realidad el cansancio hizo que se distrajese. Entonces no fue el azar que en ese momento pasó algo filoso y estaba su dedo ahí, sino que fue su distracción, cuando en realidad si estaba cansado quizá debería haber concentrado un poquito más su atención o no agarrar cuchillo, pues estaba muy cansado. Pero bueno, les traigo estos ejemplos de muchas situaciones que se llaman accidentes y que a veces tienen que ver con descuidos de la persona
que para no sentirse culpables los atribuye a esto, qué mala suerte la mía, cuando en realidad eran situaciones en las que hubo un descuido de su parte. Por eso, bueno, me parece que a veces se engloba con accidente cosas que no fueron accidentales. Otras veces sí, y por eso digo, tuvo la mala suerte de que, qué sé yo, en ese momento entró más viento por la ventana, no sé. Apagó una hornalla y empezó a salir gas. Bueno, eso fue un accidente. Se entiende que los accidentes existen, pero no todo lo que se nombra como accidente fue accidental. A veces fue descuido. Y no sé si se les ocurre algún eufemismo. Eufemismo, esto de decir con palabras lindas algo difícil. El Por corralito, por ejemplo, El corralito que no, no te dejaba sacar los ahorros. Claro, le pusieron nombre de bebé y hasta tierno, cuando en realidad te estaban por sí, ejemplo, incautando los ahorros, sí. El dólar vamos, solidario. El claro, dólar solidario. ¿Vieron la habilidad de los políticos? Yo me admiro porque les ponen unos nombres de lindos cuando están. Alejandro decide pasar a mejor vida, igual morir. Claro. vamos Bueno, a ven que esos son las etiquetas eufemísticas. Sí, reducción de personal, Sí. que en sí, realidad es un despido. despido injustificado. Sí, sí, sí. Reestructuración también a veces se utiliza, ¿no? Para esconder que justamente no hay una causa que justifique, en este caso, el despido de alguien de un puesto de trabajo y que, bueno, hay que ponerle un nombre decoroso. Pero sí, los gerentes también tienen muchas habilidades y por eso gran parte de todos los que administran organizaciones, empresas o que trabajan en relaciones públicas e internacionales tienen que tener mucha habilidad lingüística porque a veces se trata de esto, de poder comunicar algo sin herir. A veces lo que buscan es, como recién decía, no sentirse ellos culpables por lo que van a hacer. Entonces, te pongo en un corralito nada más, te estoy cuidando, no te estoy robando la plata. Sí, claro, fue mismo. El dólar solidario lo mismo, que tiene de solidario el dólar. Pero si nos metemos con el dólar, creo que vamos a, no sé si a generar polémica, pero sí más de uno a preocuparse. Ay, ¿qué hacemos? Sobre todo los que estudian hotelería y turismo van a aumentar su preocupación, así que cambiemos el tema por ahora. Pero sí, eso es etiqueta eufemística, buscarle un nombre lindo. No sé cuántas ya nombré. Hay otra que en parte también lo van a ver a veces en altos cargos, pero no quita que cualquier persona lo apele a esta estrategia. Por ejemplo, una persona común, una forma de no sentirse culpable es desconocer las consecuencias de sus acciones o distorsionar las consecuencias de sus acciones. Entonces, por ejemplo, te mando un mensajito y, bueno, no quiero saber, ¿no? Y entonces te manda una dura noticia y te la manda por mail
o por mensaje de texto, cosa de no verte ni la cara en cuanto vos recibís la noticia. Ujú. Es una forma de desconocer las consecuencias que tienen nuestras acciones. Y si Y ahora desconocemos, está un poco de moda en las parejas terminar por WhatsApp. claro, Tratar una terrible. relación por WhatsApp sin hablar así personalmente. Es como está bastante visto, ¿vale? En el consultorio se ve mucho eso, ¿no? Terriblemente, sí. Sí. Por eso, no digo que una ruptura sea fácil, nunca lo es, pero mandar un mensaje a alguien justamente no a noticiarse de cómo ese alguien lo toma, no va a cambiar la decisión que ya tomó si alguien quiere romper, pero al menos puede ser asegurarse de que el otro, no sé, no haga algo que lo pueda poner en riesgo. Profesora, Sí. todas estas estrategias que usted mencionó eh, son parte del desplazamiento de la responsabilidad. No, el desplazamiento es una estrategia, es echarle la culpa al otro. Esto es el locus de control, entonces. En realidad vos estás en algún punto reconociendo tu participación, pero no queriendo sentirte culpable. Okay. Por eso desplazás el locus, por eso distorsionás las consecuencias o las negás directamente, no los querés ni ver. O, por ejemplo, esto que decía, lo atribuís a que todos lo hacen. Son estrategias para que el yo, en algún punto reconociéndose autor de esas acciones, no sienta culpa. Claro. Entonces serían estrategias ante la culpa, como había dicho. Claro. Sí, te evita la culpa. Todas estas estrategias que estamos viendo están en la página 21 del PDF por si las quieren localizar de Bandura. ¿Me olvidé alguna? Ya que tenés el PDF ahí. Ignorar ya dijimos, ¿o no? Sí, es la de recién, negar o distorsionar las consecuencias. Sí. No Deshumanización. querés saber de las consecuencias que tuvo tu acción. Desde el momento en que mandás un mensaje de texto y no querés saber siquiera si lo recibió, estás negando las consecuencias que puede tener el mensaje que enviaste. Deshumanización. Ah, ese no lo dije. No. Bueno. La deshumanización es también una forma de no hacerse responsable por el daño que alguien pueda hacer. ¿Ustedes se acuerdan del experimento de Zimbardo? El de la cárcel de Stanford. Ahí a todos los que hacían de detenidos se les había asignado un número. Entonces él no hablaba de Juan, de Pedro, de Iván. Hablaba del prisionero 1, 2, 3, 4, del prisionero 5, 6, del prisionero 7, 8. Si es un número, es más probable que alguien no sienta culpa por lo que le hizo, porque es un número, no una persona. Piensen a veces cuando de alguien se piensa, bueno, pero es una piedra, entonces alguien se puede atribuir, sin sentir culpa, el derecho a decirle cualquier cosa, total le rebota, es una piedra, no le hace nada. Si por 2 minutos pensase que es un ser humano, posiblemente cuidaría el modo en que se lo dice. Pero no, es una roca, aguanta con todo. O pensar que alguien, lo mismo, es una bestia, y bueno, supone que alguien se puede atribuir el derecho a hacerle
cualquier acción que va a resistir porque es bestia, no es un humano. Acá estoy trayendo quizá el aspecto más complicado, pero también les digo por qué a veces es útil. Nuevamente, y perdón si soy insistente con el tema de lo que vivimos actualmente respecto al coronavirus, pero me sirve como ejemplo porque es un ejemplo cotidiano. Fíjense cómo los informes que se suelen dar son en términos de estadísticas. Tantos casos de contagiados, tantos casos de recuperados, tantos casos de fallecidos. Son casos. De hecho, a veces si uno escucha a los médicos de terapia intensiva, también te van a hablar de casos. ¿Por qué? Porque justamente ustedes piensan lo terrible que es para quien lo enfrenta ya no como noticia, sino quien lo enfrenta en lo cotidiano, y por eso me meto con los médicos de terapia intensiva, con los enfermeros, con los camilleros, con, qué sé yo, los de gendarmería, los de policía, que están permanentemente en contacto con las personas infectadas. Piensen que si ya no son casos, 50 casos, 100 casos, un caso, sino que son fulanito, menganito, imaginen lo que sufrirían esas personas. En tanto casos es donde pueden ir hablando de amesetamiento de la curva o empeoramiento de la curva o descenso de la curva. En cuanto uno los escucha, sobre todo a los profesionales de la salud, hablar de que tal vez ese caso ya tiene nombre y apellido porque es un colega o es un familiar y entonces ya no es la cama tal o el sector tal del hospital, sino que es fulanito, es su vecino o su colega o su... Y muchas veces en esos casos ni siquiera los pueden atender, ¿no? Los termina atendiendo otro profesional. Porque justamente hay algo ahí que al humanizarlo hasta le puede llegar a afectar su profesionalidad al atenderlo, ¿no? No digo siempre, pero justamente cómo enfrentarían esta pandemia quienes están todo el tiempo con casos que se confirman de contagios, con gente que está con respirador, con gente que empeora su cuadro, si no los viesen como casos, ¿no? Porque fíjense que no se trata de uno, a veces tienen una sala completa con gente muy grave. Y ya les digo, no solo por el corona, el de terapia intensiva vive con casos graves. Entonces, bueno, a veces una forma es pensar en el caso más que en la persona que está sufriendo esa enfermedad. Por eso es que, bueno, a veces permite tomar una distancia y actuar profesionalmente, y de ahí que sea una estrategia que a veces se usa. Imaginen a alguien que está encargado de ser el que atienda reclamos en un call center. Si está pensando en cada persona que llama, sufriría mucho a lo largo del día. En cambio, si empieza a escuchar el reclamo 1, en el reclamo 15, en el reclamo 20, al deshumanizarlo quizá los puede atender y los puede procesar de otro modo que pensar en la pobre señora que le pasó tal cosa, el pobre señor que... y la jovencita que llamó por... en tanto los piensa como reclamo 1, 2, 3, 4, es donde quizá los puede atender. Por eso a veces es una estrategia que se puede utilizar a nivel profesional como para poder tomar distancia de la persona que sufre y atender el reclamo o atender la gravedad de un cuadro o atender, qué sé yo, la decisión de tener que distribuir recursos. Por ejemplo, en una organización hay escaso presupuesto,
solo se pueden comprar el 10% de lo que debería comprarse. Bueno, cómo distribuir ese material. Muchas veces pensando en departamentos o pensando en sectores es más fácil de tomar una decisión que si se piensa en personas que necesitan del recurso. Por eso, bueno, de ahí los extremos, ¿no? De deshumanizar como uno para justificar un daño o en otro caso para poder hacer su trabajo posible. Había una vieja placa de crónica que me generó en su momento impacto. Imaginen que pasaron, no sé si decir 10, 20 años, es vieja la placa, pero era terrible porque figuraba algo así, no me acuerdo si había sido un accidente había sido un accidente, ¿sí? Pero no sé si era un colectivo, un tren, no importa el tipo de accidente, pero como que la placa de crónica decía, murieron 4 personas y un boliviano, ¿no? Fíjense como si fuese una forma de decir murieron menos personas porque uno no era argentino. Es esta deshumanización que digo a veces hace que las personas sientan menos culpa, pero también hacen que tengan un trato distinto para esa persona que no la ven persona, porque la ven una roca, porque la ven decíamos, una máquina, entonces le puedo pedir porque total es una máquina, puede con todo. O esto, bueno, no, tantos no se murieron, solo 4, otro era un extranjero, y uno dice, pero era persona, extranjera, pero era persona. Y bueno, así son. O les decía, hoy en la gravedad de tener muchísimos casos permanentemente atendiendo y casi sin tiempo a veces franco, el poder ver casos y no pacientes enfermos a veces ayuda. Qué sé yo, como si tuviesen, vieron que a veces pasa con algunas vacunas, en su momento la fiebre amarilla, en otro momento la de la gripe, que a veces no hay tantos recursos para todos, y entonces bueno, la forma de administrar es según considerarlo población de riesgo o no, o según considerarlo, bueno, si viaja o no, y en estos criterios muchas veces se deshumaniza, se apela a la estadística. Pero bueno, son decisiones difíciles, porque alguien está diciendo a esta persona sí, a esta no. Por eso dije, no es muy diferente a cuando en una organización alguien tiene que decir, sí, ya sé que todos necesitan, pero solo tengo una sola máquina, qué sé yo, ¿a quién se la doy? Y bueno, a veces pensar en términos de recursos humanos hace que pueda tomar esa decisión. Y bueno, ahora sí, Leila, soplame a ver si me olvidé alguna otra de explicar. Creo que ya dijimos todas. Atribución de la culpa ya está. Difusión de la responsabilidad, comparación ventajosa, desplazamiento de... No, ya están todas, Son 8. Sí. Posiblemente, por eso les digo, la vida cotidiana todos debemos haber apelado a alguna en algún momento. No son terribles y hacen la vida llevadera. El problema es si siempre estamos apelando a esto. Entonces recuerden que estas estrategias se controlan, se activan selectivamente, o sea, la persona es como que las enciende o las puede apagar, por eso es que decía no las usa todo el tiempo, a veces las activa. Me quedan 2 puntos y con esto cierro bandura. Uno tiene que ver con el azar, eso que no controlamos. Esto que recién llamaba el accidente es su inesperado, por lo tanto incontrolable, porque bueno, es eso que apareció. ¿Quién iba a imaginar un virus
iba a generar este efecto, nadie. Entonces, el azar existe. Forma parte de esta determinación de la conducta que decíamos es triádica, ambiente, conducta actual y forma de pensar. Sí, porque si bien nosotros no podemos anticiparnos a lo que no sabemos que va a suceder y por lo tanto es incontrolable, una vez que se presentó, forma parte del ambiente y por lo tanto entra dentro de todo esto que veníamos diciendo. Nos puede llevar a actuar diferente, nos puede llevar a pensar diferente, podemos nosotros cambiar eso disruptivo de la realidad, pensando de otro modo esa realidad. Y todo esto que veníamos explicando, una vez que el azar se presentó, entra en la cadena causal de influencia recíproca entre la conducta actual, la forma de pensar y el ambiente. No lo controlábamos previo al suceso, pero una vez sucedido, ya está, entró en la cadena. Por lo tanto, en las expectativas también Bandura le da lugar al azar. No lo quitamos del todo, aun cuando sea incontrolado por nosotros. Una última cuestión, que en parte creo que lo mencioné la semana pasada, pero lo retomo. El aprendizaje, en tanto cambio de conductas, cambio en la forma de pensar o cambio en nuestra relación con el medio, se puede producir aun cuando no tengamos la experiencia directa y podemos observar de otros. En el caso de los niños, vamos a ver que no solo por la lectura pueden aprender, sino también incluso por lo que observan que otros hacen. Van a aprender conductas reales. Nosotros ahora les voy a pasar un video donde vamos a ver que unos niños de un jardín, tras ver un video, aprenden a golpear a una muñeca inflable, y quienes en el grupo control no habían visto ese video, puestos en la misma sala de juegos, interactúan distinto con esa muñeca. Entonces, por un lado, nos sirve para ver la influencia que tienen los medios, los videos, en esto que llamamos ambiente. Sí, influyen en el aprendizaje, pero no solo de una conducta concreta. Es cierto que ese niño, para poder llegar a hacer lo mismo, creo que la semana pasada les decíamos, incluye procesos como haber puesto atención, haber memorizado y después reproducirlo. Pero además esos niños no solo copiaban, imitaban reproduciendo las conductas, sino que también pegaban de otras formas al muñeco. Y entonces, de algún modo, no solo aprendieron a golpear, sino que también aprendieron en que en esa salita de juegos es posible golpear. Entonces, fíjense qué importante, porque con una acción no solo aprendieron acción, aprendieron normas de conducta. ¿Qué es esperable que suceda? Si observan que alguien pega, aprendieron, es posible pegar. No tiene consecuencias negativas, nadie te va a retar si pegas. Esto quizá ustedes dirán, ¿por qué lo trae? Porque así como nos sirve para ver cómo alguien aprende por lo que observa de otro, también podemos modificar ciertas conductas. Y por eso también a los niños a veces se los usa para cambiar hábitos, por ejemplo, en lo que es el cuidado del medio ambiente, para separar los residuos, porque no solo los niños aprenden a hacerlo, sino que aprenden que eso está bien, y muchas veces hacen sentir mucha vergüenza a los adultos de la familia cuando dicen, estás haciendo mal, eso no va ahí, ¿no? Y los corrigen. Porque les decía, aprendan conductas y aprendan normas de qué está bien y qué está mal, o qué consecuencias tiene si uno lo hace.
Y por eso, así como hoy decía, alguien puede decir, bueno, tira un papelito porque todo el mundo lo tira. Hay lugares donde nadie tira un papelito y gran parte de la gente, para no decir todos, se guardan sus papeles en los bolsillos hasta que encuentran un cesto de basura. Esto no tiene que ver con la geografía, tiene que ver con normas donde no pasa nada si tiras un papelito en la calle o si alguien supone que puede tener consecuencias desagradables si tira un papelito en la calle. Anticipándose a las consecuencias desagradables, no las tira. Y por eso, bueno, fíjense que se aprenden conductas y se aprenden normas de correcto o incorrecto, está bien, está mal, me van a retar o no, cuando alguien observa las conductas de otros. Y bueno, así como puede tener en este caso el efecto negativo de ver un programa, también sabemos que alguien puede tomar conciencia a partir de un video. O sea que no hace falta que experimente en vida propia, sino que le podemos transmitir a través de un video y que algo impacte en su conducta, o en su forma de pensar, o algo cambie en su contexto. Y bueno, ahora les paso el video del experimento que dura solo 5 minutos. Y mientras tanto me van dirigiendo las preguntas, si es que esperen que no sé qué dice con esto. Porque quise copiar y puse pegar. Sí, es este.
Profe, ¿pudo poner el video? ¿Se los puse en el chat o no? Ah, no, no lo tengo, perdón, es que no me llegan chats. Ah, ahí necesito ayuda, Leila. ¿Cómo Sí, hago para compartírselo? claro, perdón, es que sí, no, a mí se me congeló también el tema del chat. Claro, pero no sé bien dónde figura cuando yo mando las cosas por chat. ¿En actividades del curso? Eso nunca... En Eh, el ahora está en el chat de la reunión. Claro. Si no, te lo mando a tu chat personal. A ver si te llega. Perdón. A ver. Ahí te lo mandé. Ahí me llegó, gracias. Buenísimo. Avísennos cuando terminaron.
Bueno, ¿ya lo vieron el video? Sí, Profe, ¿esto ya- prueba que los niños que son sometidos a imágenes violentas adquieren violencia o...? En parte sí, por eso como los medios, a pesar de ser alguien desconocido para un niño, puede tener influencia tanto como la familia. Pero digo, a partir de esto sirve para pensar la influencia positiva o la influencia negativa. En este caso, bueno, así como pueden aprender conductas violentas. De hecho, en el experimento de la cárcel en Zimbardo, ¿se acuerdan que yo les comentaba, ninguno había tenido la experiencia de estar detenido o de tener un problema con la policía y sin embargo todos sabían cómo hacer de policías o de detenidos? O lo leyeron en algún lado o lo vieron en algún lado. Y bueno, así nos vamos armando roles, tal vez de los que vemos en las películas, y cómo por un lado pueden generar situaciones más complicadas como conductas violentas, o también sirve para pensar cuestiones, y por eso decía, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, cuidar los recursos naturales, y todo eso también se transmite por videos, y justamente aunque no conozcan las personas que los protagonizan, pueden tener efecto en el niño. Me voy a perder que tomen, por favor, y encima un montón se van a ir. No, sabes que empieza Boca y empieza con el simulacro. Pero dale. Creo que hay un micrófono prendido. Sí, Profe, que no nos está hablando de Profe, cursos. pero quería que era el simulacro antes de que empiece Boca. No tengas problema, no dijiste nada inoportuno, pero se notaba que estabas conversando con alguien de algo privado. No te sientas incómoda, no fue nada inoportuno. No, es que justo le está dando una taza a mi papá porque íbamos a cenar juntos para el partido que nada, que no voy a poder ir o voy a ir más tarde porque quiero ver el simulacro. No, igual no te preocupes que ahora les comento, por eso les preguntaba si habían terminado de ver el video. No voy a hacer recreo con ustedes directamente, les subo el formulario. Si ustedes quieren tomarse unos minutos para hacer un recreo o en tu caso lo que tengas que conversar con tu papá, el simulacro no tiene fecha de vencimiento, o sea que lo van a tener todo el tiempo que quieran en pantalla. Lo que sí a mí me sirve es para que ustedes vean primero esto, dificultades que surjan, por ejemplo, no entiendo los verdaderos falsos o no entiendo los choice o qué es lo que habría que poner y qué pasa si todas estas dudas que se surgen o mismo gente que nunca haya rendido por este formato, que bueno, nos sirva de práctica. O sea que si tienen otra cosa para hacer, el formulario lo van a tener todo el tiempo, no tiene fecha de vencimiento, no va a cerrar el formulario. Pero sí a nosotras nos interesa que nos hagan saber si son confusas las preguntas, si, qué sé yo, tienen problemas, no sé, al responder y todas estas cuestiones que preferimos que surjan hoy en un simulacro y no el día del examen. Profe, Entonces, bueno. Así que si tienen otra cosa que hacer, no te hagas problema, que al menos léelo e intentar responder alguna a ver si te surge alguna dificultad. Si vos ya tenés experiencia con el form, tal vez ya detectás cuál es la dificultad, pero bueno, la idea es esto. Vamos a repasar algo, pero también comprendemos que tal vez no llegaron a leer todo el material o no manejan todo el contenido, pero sí al menos la forma del examen, poder compartir qué experiencia tienen. Por eso es que les propongo, no hablen con sus compañeros, traten de cada uno ver qué dificultad tiene sí mismo con el formulario.
porque si se detienen a buscar la respuesta correcta y no en, uy, le marqué esto y me equivoqué, ¿qué hago si ya se lo mandé y no había completado todo porque no vi las preguntas? Todas esas cosas que pueden surgir en un examen, prefiero que surjan hoy en un ejercicio y no el día del examen, que esto incrementa mucho la ansiedad. Por eso al menos léelo. Si las respuestas después las haces en toda la semana, no te preocupes por eso. Pero sí al menos la forma y el probar, el mandar, el abrir, como recién decía un compañero, no me llegan por el chat y bueno, todas estas dificultades que a veces surgen. Ahí tienen el... y justamente también me sirve a mí para ver, lo pudieron abrir, no, porque a veces está todo bien y a ustedes nunca les llega el formulario. Así que... A mí por lo menos se me traba el chat y no, yo no veo nada de lo que mandan, así que voy a probar cerrar y abrir de vuelta, porque no lo veo. Bueno. Yo lo pude abrir. ¿Vos lo pudiste abrir? Sí, profe, yo también lo puedo abrir correctamente. Ya aparece acá el Forms. Bueno, entonces les vamos a dar igual tiempo para ir respondiéndolos. Yo con Leila ahora apagamos la cámara y el micrófono, los dejamos trabajar tranquilos, apagamos la grabación también. Sí. Y traten cada uno de pasar por su experiencia, pues ya les digo, es importante